El silencio de la madrugada envuelve el viejo colegio jesuita de Mallorca. Una puerta de madera se abre lentamente y un anciano de rostro sereno saluda a cada visitante con una sonrisa leve. Sus manos, marcadas por los años, sostienen un manojo de llaves que tintinea suavemente. Cada sonido parece una oración, cada gesto una ofrenda. Nadie lo nota, nadie imagina que aquel portero humilde, vestido con un hábito gastado, es un alma que conversa con Dios mientras limpia los suelos del colegio. En su mirada brilla una paz que el mundo no puede dar. Alonso Rodríguez no predica en templos ni realiza grandes obras. Simplemente abre puertas y en cada puerta deja pasar un rayo de luz. Una voz interior lo acompaña siempre, una voz suave que le susurra: Alonso, no busques ser grande, busca amar. Y así, día tras día, su vida sencilla se convierte en un milagro silencioso, una plegaria vivida en lo cotidiano. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento debemos volver al principio. Era el siglo XVI, una época de esplendor y contradicciones. España brillaba como el corazón del mundo cristiano, con sus galeones cruzando los mares y su fe expandiéndose hasta los confines de la tierra. Pero, bajo esa gloria dorada, el alma del pueblo sufría. Guerras, enfermedades, pobreza y un profundo cansancio espiritual. Mientras los reyes levantaban imperios, muchos corazones buscaban sentido en medio del ruido del poder. La Reforma había herido la unidad de la Iglesia y la Contrarreforma encendía un fuego nuevo de fe y esperanza. Surgían hombres y mujeres que, sin buscar fama, ofrecían su vida como lámparas encendidas en la oscuridad. En Segovia, una ciudad de calles empedradas y torres antiguas, un joven comerciante comenzaba a descubrir que las verdaderas riquezas no estaban en el oro ni en los mercados, sino en algo mucho más profundo. El mundo parecía grande, pero su corazón, herido y vacío, empezaba a escuchar un llamado que venía del cielo. Alonso Rodríguez nació en Segovia en 1533, en una familia sencilla y profundamente cristiana. Su infancia transcurrió entre el trabajo, la oración y la serenidad de un hogar donde la fe era el pan de cada día. Su madre, una mujer de carácter firme y corazón piadoso, le enseñó que la humildad era el camino más corto hacia Dios. Desde niño, Alonso mostraba una sensibilidad especial. No le atraían las riquezas ni los honores, sino el silencio y la oración. Sin embargo, como tantos jóvenes de su tiempo, la vida lo llevó por los caminos del comercio, donde aprendió el valor del esfuerzo y la honestidad. Se casó joven y formó un pequeño hogar lleno de esperanza. Pero pronto, una serie de tragedias marcó su destino. Perdió a su esposa, a sus hijos y a su sustento. Aquel golpe lo dejó solo, vacío, mirando el horizonte con el alma desgarrada. Fue entonces cuando comprendió que aunque todo se había derrumbado, algo permanecía en pie: la fe. Y esa fe, silenciosa y firme, sería la semilla de una nueva vida. Las calles de Segovia ya no tenían el mismo color para Alonso. El bullicio del mercado, los sonidos del trabajo, todo parecía lejano, como si su alma caminara en otro mundo. En el silencio de su soledad, comenzó a descubrir algo nuevo. Una voz interior, suave pero insistente, que le susurraba que su vida no había terminado, que aún había un propósito para él. Pasaba largas horas en oración, buscando sentido en medio del dolor. A veces, al mirar el crucifijo, sentía que Cristo le hablaba sin palabras, invitándolo a cargar su cruz, pero con esperanza. En ese diálogo silencioso, su corazón se fue transformando. Intentó entrar en la compañía de Jesús, deseando consagrar su vida a Dios, pero los superiores lo rechazaron. Era mayor, sin estudios y con la salud quebrantada.
Aquel no pudo haberlo destruido, pero Alonso lo convirtió en oración. Comprendió que servir a Dios no dependía del lugar, sino del amor con que se servía. Finalmente los jesuitas lo aceptaron, no como sacerdote ni maestro, sino como portero. Y así, aquel hombre que lo había perdido todo, encontró detrás de una puerta la entrada a la eternidad. El sonido de las llaves y el roce del hábito se convirtieron en la música diaria de su vida. En el Colegio Jesuita de Montesión, en Mallorca, Alonso Rodríguez fue nombrado portero. Un cargo humilde, casi invisible, pero para él era un altar. Cada persona que cruzaba aquella puerta era recibida como si fuera Cristo mismo. Durante más de 40 años, Alonso abrió y cerró puertas, cuidó pasillos, escuchó confidencias y consoló corazones. Su mirada irradiaba paz. Su presencia, un silencioso testimonio de amor. Sin embargo, su camino no fue fácil. Muchos lo despreciaban. Lo consideraban un simple viejo sin estudios, incapaz de comprender las cosas importantes. Sufría enfermedades, soledad y tentaciones, pero jamás se quejaba. Su respuesta a todo era el silencio, la oración y la entrega. Cuando alguien lo humillaba, él sonreía y respondía: «Gracias, hermano, Dios sabe lo que necesito». Con el tiempo, jóvenes jesuitas comenzaron a acercarse a él buscando su consejo. Entre ellos estaba Pedro Claver, que encontraba en aquel portero un maestro del alma. «Haz todo por amor, aunque sea barrer el suelo», le decía Alonso. Aquella frase marcaría para siempre al futuro apóstol de los esclavos. Sin saberlo, el portero de Mallorca estaba abriendo una puerta que cruzaría océanos, llevando el amor de Dios hasta los rincones más oscuros del mundo. Con el paso de los años, la vida de Alonso Rodríguez se convirtió en un misterio de gracia silenciosa. No fundó órdenes, no escribió libros, no pronunció sermones, pero cada palabra suya, cada gesto, era una enseñanza viva. Los que lo conocían decían que su mirada bastaba para calmar el alma. Había algo sobrenatural en su serenidad, una presencia que hacía sentir a Dios muy cerca. A menudo, mientras rezaba en su pequeña celda, su rostro se iluminaba con una luz que nadie sabía explicar. Algunos lo encontraron en éxtasis, completamente absorto en oración, mientras lágrimas de amor caían de sus ojos. Se cuentan historias de enfermos que recuperaron la salud tras su bendición, de corazones desesperados que hallaron paz después de hablar con él. Pero Alonso nunca se atribuía nada. Decía simplemente: «Dios lo hizo todo, yo solo abrí la puerta». Su lema se resumía en una frase que repetía con ternura: «En todas las cosas, amar y servir». Era su manera de recordar que la santidad no depende del lugar ni del oficio, sino de la intensidad del amor con que se vive cada instante. Muchos jóvenes jesuitas, inspirados por su ejemplo, descubrieron que podían encontrar a Dios en las tareas más sencillas: barrer, escribir, enseñar, consolar. Y así, sin saberlo, aquel portero se convirtió en maestro de almas, en un reflejo de la presencia constante de Dios en lo pequeño. El otoño había llegado a Mallorca. En su pequeña habitación del Colegio de Montesión, Alonso Rodríguez sentía que su cuerpo se apagaba lentamente, pero su alma ardía más viva que nunca. Los hermanos jesuitas lo encontraban sereno, con una sonrisa que parecía venir de otro mundo. Pasaba las horas en silencio, repitiendo con voz débil su oración favorita: «Señor, sea por tu amor». El 31 de octubre de 1617, mientras el sol caía tras los muros del colegio, Alonso entregó su alma a Dios. Dicen que en el momento de su muerte, una paz inexplicable llenó la casa.
Las campanas sonaron con un tono distinto, como si el cielo mismo las moviera. Su cuerpo descansaba en el lecho, pero su rostro irradiaba alegría. Pronto, su fama de santidad se extendió por toda la isla y luego por el mundo entero. Los jesuitas lo recordaban como el portero santo, el amigo silencioso que abría puertas al cielo con su sonrisa. Años más tarde, la Iglesia reconoció oficialmente lo que el pueblo ya sabía. Aquel hombre era un santo. El Papa León XIII lo canonizó en 1888, junto a su discípulo, Pedro Claver. Desde entonces, el nombre de San Alonso Rodríguez resuena como una promesa. La grandeza puede esconderse en los lugares más pequeños y la santidad puede florecer incluso detrás de una puerta.